La práctica de la evocación mágica de Franz Bardon 1909-1958. Prólogo recordando su tarea más alta, que le puso la divina providencia, el autor de Initiation into Hermetics, desarrolla aquí para los sinceros buscadores de la verdad su segundo trabajo, la práctica de la evocación mágica. En el segundo trabajo muestra el próximo estado del paso mágico a todos aquellos estudiantes que fueron capaces de iniciar su mágico desarrollo en el primer volumen. Él apunta claramente que no habría ningún descanso ni reposo en el camino, ya que esto significaría indudablemente una recaída, estancamiento o ignorancia y así una oscuridad espiritual. Solamente puede haber progresos para aquellas brillantes alturas las cuales están almacenadas para todos aquellos que no dejan de esforzarse, tomando corajuda y resueltamente su ascenso espiritual. Este libro es de mucho significado para este objetivo. Estamos en deuda con el autor, pues establece muy claramente a sus discípulos los peligros que están en la espera, los cuales lo pueden guiar a perderse por un largo tiempo o incluso por toda su vida. No hay libros en el pasado o en el presente acerca de este conocimiento que dé una fotografía tan verdadera y clara como este libro lo hace. El autor es capaz de expresar en palabras simples el conocimiento más profundo y además él describe una serie de extraños, maravillosos sucesos y eventos en nuestro planeta tanto como en varias zonas de alrededor de nosotros. Miles de agradecimientos deben ser dados a la divina providencia por su gran gracia, y al autor enviado por ella, de todos sus verdaderos lectores y discípulos del conocimiento más alto. Todos ellos deben estar felices de mantener este libro en sus manos. Deben mantenerlo bien y seguir de verdad y en conciencia estas enseñanzas valiosas. Otibotaboba 5. Introducción. Durante el transcurso del tiempo, especialmente durante las recientes centurias, varios libros han sido escritos y publicados acerca de la magia, pero normalmente en ellos de una manera errónea e incompleta que solo un poco de lo que contienen puede ser usado para trabajos prácticos, y esto solamente en pequeños fragmentos. Desde el origen primigenio solo unas pocas sociedades fueron capaces de iniciar al estudiante dentro de la ciencia hermética, o mágica, y desde entonces esta ciencia ha quedado solo restringida a personas seleccionadas especialmente. Y por lo tanto necesariamente también será una materia oscura y misteriosa para aquellos que ansiosamente buscan la verdad. Durante la Edad Media el conocimiento de la magia fue repetidamente atacada fuertemente por varias órdenes religiosas, las Inquisiciones en la historia es el más claro ejemplo de esto. Más tarde, en el comienzo de la Edad Moderna, la magia fue considerada como una pura superstición y cualquier persona que mostrara una clara inclinación a este tipo de ciencia era ridiculizada. Sectas místicas y otros fueron responsables por el enfermizo nombre del estudio de la magia que pronto obtuvo, y gente que mostró interés en ello fueron usualmente puesto al castigo público por practicar la magia negra. La verdadera magia fue enseñada en las escuelas proféticas más antiguas y en solitarios círculos a los cuales solo los iniciados tenían acceso. Un pequeño número de libros, dada la escasa información de la magia, estaban compilados de tal manera que sus contenidos ofrecían poco incluso a los lectores más atentos, haciendo que una completa comprensión de la ciencia fuera imposible. De acuerdo a los antiguos misterios egipcios, la magia corresponde a la segunda carta del tarot, mostrando una sacerdotisa. Estoy dispuesto a demostrar la forma correcta a los estudiantes serios y diligentes quien esté libre de cualquier religión fanática o concepción errónea del mundo y que estén preparados para penetrar en los misterios de la ciencia hermética, o magia. Como mi primer trabajo, este libro ha sido escrito en un estilo coloquial y de fácil lectura. Esto es tan así que el hombre más simple puede entenderlo completamente conociendo este arte, no solo en teoría, sino también en la práctica. La aplicación práctica de lo que estoy exponiendo acerca de la evocación en este, mi segundo volumen, solo será posible para el lector que haya obtenido la meta de mi primer libro. Un completo comando de los misterios de la primera carta del tarot, o al menos el hecho de haber llegado en mi primer volumen hasta o más arriba del paso 8.
Solamente entonces el lector será capaz de alcanzar satisfactorios resultados. Sí, tengo éxito en pavimentar el camino para el lector que ha trabajado a través de mi primer libro, así que obtenga resultados satisfactorios en este trabajo, el objetivo de este libro ha sido logrado. Pero incluso el lector que intente conducir esta ciencia secreta solo en teoría encontrará en este libro un aumento de su conocimiento teórico. El autor parte primero magia es la ciencia más alta existente en nuestro planeta, para ello enseñaremos las leyes metafísicas también como las metapsíquicas válidas en todos los planos. Esta ciencia ha sido llamada magia desde que los recuerdos humanos comenzaron, pero ha sido reservado a círculos especiales, principalmente que abarcaban a altos sacerdotes y altas potestades. Ellos conocieron la verdad pero la mantuvieron en secreto. Ellos no solo fueron completamente conocedores con la síntesis de su propiedad sino, también de todas las otras religiones. El pueblo, por otro lado, fue enseñado en la 7, religión solo en símbolos. Tomó varios siglos hasta que escasos fragmentos de esta ciencia fueron dados a conocer a la humanidad en una forma velada, tanto como inentendible. Porque la mayoría de la gente no tuvo ningún entrenamiento por ley, ellos podían solo entender esos fragmentos desde su punto de vista individual y, en consecuencia, pasar a su conocimiento incompletamente y de un solo lado. Esta es la razón por qué la ciencia mágica, sin ninguna exageración, haya quedado como una ciencia secreta hasta la fecha. El verdadero entendimiento de las leyes mágicas depende de la madurez espiritual del individuo. Para alcanzar esta madurez un cierto preentrenamiento es absolutamente necesario. El lector encontrará, por lo tanto, muy natural que él debe estar completamente versado con la primera carta del tarot, al menos hasta el paso 8 si él quiere tener un éxito positivo en esta práctica de la magia más alta. No hay tales milagros, además, también no hay nada supernatural. Los hechos y efectos quedan oscuros porque la gente no es capaz de percibirlos de primera mano. Magia es una ciencia que enseña la aplicación práctica de las leyes más bajas de la naturaleza y las leyes más altas del espíritu. La persona intentando aprender acerca de la magia debe aprender primero a entender el funcionamiento de las leyes más bajas de la naturaleza en orden a concebir las leyes que lo construyen y finalmente las leyes más altas. Dependiendo del estado que el lector haya alcanzado o en las leyes que esté en este momento conduciendo, él puede tener una mejor mirada, separando la ciencia mágica en 3 grupos. Esto es, en la ciencia mágica más baja, la cual comprende las leyes de la naturaleza, su trabajo, funcionamiento y control y puede, si lo quiere, que sea llamada la ciencia mágica natural. El estado intermedio de la magia comprende la operación, función y control de las leyes universales dentro del hombre, que es el microcosmos, el mundo pequeño. Y finalmente la ciencia mágica más alta comprende la operación, función y control de las leyes del macrocosmos y de todo el universo. Mencioné ya unas pocas veces en mi primer libro la analogía por la cual la ciencia mágica 8 más baja, intermedia, y la ciencia mágica alta están conectadas y de una completa descripción de la operación y funcionamiento de esos poderes. La ciencia mágica puede ser comparada con el sistema escolar. La magia baja es el tema de las clases elementales. La magia intermedia, que es la magia del hombre, es enseñada en la clase secundaria. Y la alta magia es aprendida en la universidad. Ya que de acuerdo a la tabla hermética, el axioma universal válido para la magia es como arriba es abajo y viceversa. Esto es estrictamente hablando, no es correcto hablar acerca de magia baja, intermedia o alta. En realidad hay solo una magia, y depende del grado de madurez al cual el mago en cuestión ha llegado en la medida de su desarrollo individual. Las leyes universales, no importa si aplicadas con buenas o malas intenciones, siempre son lo mismo. La aplicación de las leyes depende del carácter y de las intenciones del individuo. Si el mago usa su poder para buenos propósitos, él puede elegir, para sí mismo, la expresión magia blanca. Si él usa sus facultades para malos propósitos, él puede conversar acerca de magia negra, pero no importa si las acciones de un mago son moralmente buenas o malas, ellas son traídas por exactamente las mismas leyes. El lector sensible indudablemente estará cierto que no existe ni la magia blanca ni la magia negra.
Esta diferenciación ha sido traída al uso común por sectas místicas y religiosas, ya que llaman a una persona que no les gusta un mago negro. Para darte una comparación, solo piensa en el hecho que sería igualmente insensible desde el punto de vista universal decir, por ejemplo, que la noche es mala y el día es bueno. Uno no puede existir sin el otro y ambos polos vienen a la existencia cuando el macrocosmos y el microcosmos fueron creados, en orden a ser el uno diferente del otro. Dios, el creador del universo, no ha creado ninguna cosa sucia o mala. La diferencia entre las dos existe para permitirle al hombre decir la verdad de los contrarios y manejarlos. El verdadero mago, por lo tanto, no desestimará lo negativo, sino que también no lo evitará. Él siempre permitirá a lo negativo tomar el lugar destinado a ello, y lo negativo debe ser tan útil para él como lo positivo. Esto es 9, decir, que el mago nunca considerará los poderes negativos sean poderes malos. Él mirará el bien como el mal no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista universal. La magia es usualmente mal entendida por brujería o hechicería. Por lo tanto, quiero explicar brevemente la diferencia entre magia y brujería. El mago verdadero siempre adhiere a las leyes universales, él conoce acerca de sus causas y efectos y deliberadamente usa esos poderes, donde un hechicero usa poderes de cuales no conoce el origen, aunque está completamente consciente de las consecuencias causadas por el uso de esos poderes. Pero no tiene idea acerca de sus reales conexiones porque no tiene conocimiento de las leyes universales. Él podría conocer una o dos leyes o tener un parcial conocimiento de ellas, pero no ve la verdadera conexión entre la operación, desarrollo y funcionamiento de estas leyes universales, así él no ha alcanzado la madurez necesaria. El mago verdadero, por otro lado, poco dispuesto a ser nombrado como un brujo, nunca hará alguna cosa sin tener el completo conocimiento acerca de lo que está haciendo. Un brujo, también, puede usar esto o eso fuera de su conocimiento de magia con buenas o malas intenciones, no importa si él usa poderes positivos o negativos. Pero él no puede llamarse a sí mismo un mago. Un charlatán es una persona tratando de engañar a otras personas. Él no es un brujo ni es un mago. Él actualmente es, para usar un término común, un estafador. Charlatanes gustan de alardear acerca de las facultades de la alta magia, la cual, en verdad, ellos no poseen, y tratan de rodearse con un velo de secreto místico en orden a esconder su ignorancia. Esta es la categoría de gente que es responsable por el mal nombre que la ciencia mágica ha obtenido. Las características de un mago verdadero no son secretos ni pompas externas, muy por el contrario. Él es modesto y siempre trata de ayudar a la gente y explicar a las personas maduras los secretos de la magia. Naturalmente, no entregará sus secretos a personas no bastante maduras para ello, en orden a evitar la degradación de la ciencia sagrada. Nunca el verdadero mago demostrará su conocimiento de la ciencia mágica 10 por su comportamiento externo. Un verdadero mago no es diferente de un ciudadano promedio, pero él siempre trata de adaptarse a cualquier otra persona, cualquier situación u ocasión. Su autoridad mágica es interna sin la necesidad de un esplendor externo. Hay aún otra inferior variación de magia para ser mencionada, pero es solo confundirlo con la verdadera magia, pero que no tiene nada que ver con lo último. Significa el llamado arte del malabarismo. Los malabaristas de habilidad manual y su facultad para causar impresiones ilusorias en la gente que los observa, le permiten copiar algún fenómeno el cual un mago genuino los trae por la aplicación de las leyes universales. El hecho que siempre los malabaristas usen la palabra magia para que sus trucos lleven nuevamente evidencia del significado inferior en el cual ellos están sumergidos. No es intención dar al lector cualquier detalle de trucos de los malabaristas o trucos de escenario. Ello es, sin embargo, un hecho que los malabaristas no son ni brujos ni magos, incluso aunque él pueda darse a sí mismo los nombres más prometedores debido a su gran habilidad manual. En este libro una síntesis será dada del campo de la ciencia mágica, la cual hasta nuestra edad moderna nunca ha sido revelada. La magia de la evocación, ya que es el campo de la magia que es más difícil de entender. Desde la edad más antigua hasta nuestros tiempos modernos, cientos de libros han sido publicados los cuales contienen instrucciones para la invocación de seres, para concluir pactos con el diablo y así sucesivamente.
pero ninguno de aquellos libros han sido capaces de comunicar a sus lectores el genuino conocimiento, ni asegurar el éxito en la aplicación práctica de la enseñanza, aunque haya pasado algunas veces que ciertos individuos debidos a su heredada disposición y su madurez hayan tenido éxito. El mago genuino que quiere dejar atrás el problema de la evocación mágica no necesita temer que solo tendrá un éxito parcial, o sin éxito en absoluto. Estará pronto convencido que con la síntesis de la magia de la evocación dada aquí es capaz de traer una evocación exitosa. Las otras categorías de magia como, por ejemplo, la magia de las momias, magia de simpatía, de hechizos por compresivo significado, 11, no serán tratados en este libro, porque esos campos serán fácilmente explorados por el mago en sí mismo, si él estuviera interesado en ellos. Instrucciones a este respecto no serán encontradas en este libro considerando tales materias. Las ayudas mágicas, aunque un mago genuino es capaz de traer cada cosa con su propio poder, el cual ha ganado como un resultado de su madurez espiritual durante su desarrollo en los caminos de la magia, le queda a sí mismo también aprovechar de las ceremonias mágicas y hacer uso de ellas y de todas sus ayudas tanto como él quiera. La ventaja que la magia ceremonial ofrece es que por repetir respectivamente el uso constante de uno y el mismo instrumento los resultados pueden ser obtenidos sin el uso de la fuerza personal del mago. El ceremonial mágico hace posible así un trabajo más fácil con los poderes ocultos por el uso de varias ayudas. En realidad todos los consejos auxiliares, todos los instrumentos mágicos, son ayudas para la conciencia y la memoria del mago. Por dirigir su atención a ciertos instrumentos, las facultades y poderes que ellos simbolizan son traídos a su conciencia. Tan pronto como el mago durante un acto de evocación, toma en sus manos uno, u otro, de sus instrumentos, él obtendrá el contacto que quiere y el resultado que está apuntando sin ningún esfuerzo especial. Si, por ejemplo, él toma su bastón mágico, que representa su absoluta voluntad, el contacto con el espíritu deseado será obtenido de una vez, debido a que su bastón significa la voluntad del mago. Lo mismo pasará con respecto de todas las otras ayudas mágicas, porque ellas simbolizan las fuerzas espirituales, las leyes y cualidades. El mago que quiere hacer uso del ceremonial mágico debe estar muy involucrado con sus instrumentos mágicos, para esto deben ser tratados con casi religioso sobrecogimiento. Su valor sube con su cuidado, exactitud y uso atento. Los instrumentos mágicos son lo mismo que reliquias sagradas y ayudan al mago a crear el necesario templo con la atmósfera requerida para las ceremonias mágicas. En 12, el momento de su aplicación el mago debe estar casi en un estado de completo éxtasis. Un instrumento no puede ser usado para otro propósito sino para el cual fue previsto, si no pierde su eficacia mágica y no puede servir a su propósito original. Ya que cada instrumento mágico demanda un especial sentimiento de respeto en la conciencia del mago, ellos deben ser mantenidos fuera de la vista de personas que no estén iniciadas verdaderamente, en orden a evitar su profanación. Antes que el mago alcance sus instrumentos mágicos debe, por lo tanto, experimentar un proceso de limpieza mental por medio de la oración o meditación apropiada. Él nunca debe tocar un instrumento mágico a menos que esté en la necesaria compostura para la ceremonia. Él debe estar siempre consciente del hecho que cada ayuda mágica o instrumento simbolizan las leyes más divinas y que ellos por lo tanto deben ser manejados como reliquias. Solo en las manos del mago portador y con todo esto en mente los instrumentos traerán los resultados deseados. Tomando todas las medidas recomendadas considerando su ajuste a todos los instrumentos mágicos, el mago traerá en sí mismo una extremadamente fuerte manifestación de fe, de voluntad, y de todas las propiedades de las leyes, y así incrementará su autoridad mágica que será capaz para influenciar un ser o una fuerza, por su voluntad, y traerá los resultados que está esperando. Incluso aunque el mago no pueda usar sus instrumentos mágicos por un periodo considerablemente largo de tiempo, estos aún quedan en constante contacto con las facultades que simboliza. Así cada instrumento es mágicamente cargado con, y dedicado a, un especial propósito, nunca pierde sus poderes mágicos, siempre que sean manejados correctamente, ni incluso si pasan siglos desde el momento de su última aplicación.
La carga y consagración del instrumento mágico es tal que puede ser solo usado por el mago quien lo construyó, otro mago no puede hacer uso de él. No tendría ninguna eficacia incluso en las manos de un mago quien esté completamente iniciado en la ciencia sagrada de la magia, a menos que sea cargado por este último para sus propios propósitos. En los capítulos que siguen los instrumentos mágicos más 13 importantes serán descritos junto con sus funciones simbólicas tanto como su aplicación práctica durante las operaciones de ceremonias mágicas. Usando esta información como punto de partida, cada mago será capaz de hacer más instrumentos para servir a propósitos especiales mágicos, si es necesario o deseable. Yo solamente me esforzaré para dar una guía o principio de cómo el mago tiene que proceder. El círculo mágico. Todos los autores de libros están de acuerdo con las ceremonias mágicas y dan información acerca de la conjuración y la evocación de seres de cualquier tipo, señalando que el círculo mágico juega el rol más importante en esto. Cientos de instrucciones pueden ser encontradas de cómo hacer círculos mágicos para obtener varias metas, por ejemplo con Alberto Magno, en la clavícula de Salomón, en el Goetia, en Agripa, en Magia Natural, en el Fausto Magia Natural y en el Grimorio más antiguo. Es dicho por todos que cuando invocas o llamas un ser, uno debe permanecer dentro del círculo mágico. Pero una explicación del simbolismo esotérico del círculo mágico es siempre fuertemente dada. Por lo tanto, intento dar al mago estudioso y ansioso una descripción completa y satisfactoria del círculo mágico de acuerdo a las leyes universales y analogías. Un verdadero círculo mágico representa el simbólico boceto del macrocosmos y microcosmos, que es, del hombre perfecto. Ello permanece por el principio y el fin, por el alfa y el omega, tanto como por la eternidad, los cuales no tienen comienzo ni fin. El círculo mágico, por lo tanto, es un diagrama simbólico del infinito, de la divinidad en todos sus aspectos, así puede ser comprendido por el microcosmos, y por el verdadero adepto, el mago perfecto. Dibujar un círculo mágico significa simbolizar la divinidad en su perfección, para obtener contacto con él. Esto pasa, sobre todo, en el momento que el mago está parado en el centro del círculo mágico, por ello es porque el contacto con la divinidad es demostrado gráficamente. Es el contacto del mago con el macrocosmos en su 14 paso más alto de conciencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la magia verdadera, es muy lógico que permanecer en el centro del círculo mágico es equivalente a ser, en la conciencia de uno, una unidad con la divinidad universal. Desde esto uno puede ver claramente que un círculo mágico no es solo un diagrama de protección para influencias negativas no deseadas, sino que la seguridad e inviolabilidad son traídas por el contacto consciente y espiritual con lo más alto. El mago que permanece en el centro del círculo mágico es protegido de cualquier influencia, no importa si buena o mala, para sí mismo está, en efecto, simbolizando lo divino del universo. Además, por permanecer en el centro del círculo mágico, el mago representa la divinidad en el microcosmos y controla y regula los seres del universo en una forma totalitaria. La esencia esotérica del permanecer del mago en el centro del círculo mágico es, por lo tanto, muy diferente de lo que los libros de evocación usualmente sostienen. Si un mago permaneciendo en el centro del círculo mágico no es consciente del hecho que él está, en ese momento, simbolizando a Dios el divino e infinito, él no será capaz de influenciar a cualquier ser que sea. El mago es, en ese instante, una perfecta autoridad mágica a quien todos los poderes y seres deben absoluta obediencia. Su voluntad y las órdenes que él da a los seres y poderes son equivalentes a la voluntad y órdenes del infinito, el divino, y deben ser por lo tanto incondicionalmente respetados por seres y poderes que el mago ha conjurado. Si el mago durante tal operación, no tiene la actitud correcta hacia lo que está haciendo, él se degrada a sí mismo como un brujo, un charlatán quien simplemente imita y no tiene verdadero contacto con lo más alto. La autoridad del mago sería, en tales casos, más bien dudosa. Además, él estaría en peligro de perder su control sobre tales seres y poderes, o, que incluso sería más malo, él podría ser burlado por ellos, ni hablar de otras sorpresas no deseadas e imprevistas o fenómenos colaterales a los que estaría expuesto, especialmente si fuerzas negativas estuvieran comprometidas.
La manera de la cual el círculo mágico tiene que ser formado depende del grado de madurez y la actitud individual del mago. El 15 diagrama, que es el dibujo por el cual la divinidad es expresada dentro del círculo, está sujeto a los conceptos religiosos del mago. El procedimiento seguido por un mago oriental cuando está formando un círculo mágico no es de uso para un mago occidental, porque las ideas de lo divino y el infinito son muy diferentes de aquellas de los magos del este. Si un iniciado occidental dibujó un círculo mágico de acuerdo a instrucciones orientales con todos los nombres pertenecientes a ellas, sería inefectivo y completamente fuera de su propósito. Un mago cristiano nunca debe, por lo tanto, dibujar un círculo mágico de acuerdo a la religión india o cualquier otra, si quiere evitar un innecesario esfuerzo. La construcción de un círculo mágico depende, en el comienzo, de las ideas y creencias individuales de cada uno y la concepción individual de cada uno de las cualidades de lo divino, quien está para ser simbolizado gráficamente en este círculo. Esta es la razón por que un mago genuino nunca dibujará un círculo, llevando rituales, o siguiendo instrucciones relacionadas a la ceremonia mágica a las cuales no está identificado en su práctica individual. Esto sería similar de usar ropas orientales en el occidente. Por llevar estos hechos en la mente, es natural que el círculo mágico tenga que ser dibujado en completa concordancia con la mirada de vida y madurez del mago. El iniciado, quien es consciente acerca de la armonía del universo y su exacta voluntad jerárquica, por supuesto, hace uso de su conocimiento cuando dibuja el círculo mágico. Tal como un mago puede, si él quiere, y si las circunstancias lo permiten, dibuja en su círculo mágico diagramas representando toda la jerarquía del universo y así viene en contacto con, y despierta su conciencia de, el universo mucho más rápidamente. Él es libre para dibujar, si es necesario, varios círculos a una cierta distancia uno de cada otro en orden a usarlos para representar la jerarquía del universo en la forma de nombres divinos, genii, príncipes, ángeles y otros poderes. Uno debe, por supuesto, meditar apropiadamente y tomar el concepto de los aspectos divinos en consideración cuando dibujes el círculo. El verdadero mago debe conocer que los nombres divinos son 16 simbólicas designaciones de las cualidades y poderes divinos. Es la razón de que mientras dibujas el círculo y entre los nombres divinos el mago debe también considerar las correspondientes analogías a los poderes en cuestión, tales como color, número y dirección, si no quiere permitir una brecha en su conciencia para traerlos a la existencia, porque no ha presentado el universo en su analogía completa. Cada uno de los círculos mágicos, no importa si un simple dibujo o uno complicado, siempre servirá a su propósito, dependiendo, por supuesto, de la facultad del mago para llevar su conciencia individual en completa concordancia con la universal, la conciencia cósmica. Incluso un gran aro de barril hará el trabajo, siempre que el mago sea capaz de encontrar el estado relevante de la mente y esté completamente convencido que el círculo, en el centro del cual está, representa el universo, lo cual es reaccionar, como una representación de Dios. El mago realizará lecturas más extensivas, él agrandará su capacidad intelectual y aumentará su capacidad de conocimiento, su ritual y círculo mágico será lo más complicado en orden a proveer suficiente soporte para su conciencia espiritual, lo cual hará entonces posible una conexión más fácil del microcosmos y el macrocosmos en el centro del círculo. Así para los círculos, pueden ser dibujados en varias maneras de acuerdo a las circunstancias, la situación que prevalezca, el propósito, la posibilidad, no importa si es un círculo simple o si sigue un complicado sistema jerárquico. Cuando trabajas al aire libre, un arma mágica, daga o espada tiene que ser usada para dibujar el círculo en el suelo. Cuando trabajas en una sala, el círculo puede ser hecho en el piso con un pedazo de tiza. Una gran hoja de papel puede ser también usado para el círculo. El círculo más ideal, sin embargo, es uno cosido o bordado dentro de un pedazo de tela, franela o seda, para lo cual un círculo puede ser puesto en la sala también como afuera de la casa. Los círculos dibujados en papel tienen la desventaja que el papel pronto se 17 romperá en pedazos. En cualquier caso, el círculo debe ser lo bastante grande para permitirle al mago moverse libremente. Mientras dibujas el círculo, el estado apropiado de la mente y la completa concentración son más esenciales.
Si un círculo fuera dibujado sin la necesaria concentración, meditación y estado de la mente, el mago debe, en tales casos, estar completamente consciente del hecho que no es el arma mágica en uso que dibuja el círculo, sino las facultades divinas simbolizadas por ese instrumento mágico. Además, él debe darse cuenta que no es él quien está dibujando el círculo mágico en el momento de la concentración, sino que es el espíritu divino que está actualmente guiando su mano y su instrumento para dibujar el círculo. Por lo tanto, antes de dibujar el círculo mágico, un contacto consciente con el Altísimo, con el infinito, tiene que ser traído con la ayuda de la meditación e identificación. El mago entrenado, teniendo un completo comando de los ejercicios prácticos de la primera carta del tarot, como expliqué en mi primer trabajo Initiation into Hermetics, ha aprendido durante uno de esos pasos de ese libro cómo llegar a estar completamente consciente del espíritu y cómo actuar conscientemente como un espíritu. No es difícil para él imaginar que él no es, sino el espíritu divino en todos sus aspectos más altos que está actualmente dibujando el círculo mágico que él desea tener. El mago así ha aprendido también que en el mundo de lo invisible no es lo mismo, aunque dos personas podrían físicamente estar haciendo lo mismo. Para un hechicero, quien no posee la necesaria madurez, nunca será capaz de dibujar un verdadero círculo mágico. El mago que también conoce la cábala puede dibujar otro círculo en el centro y dentro una serpiente y dividirlo en 72 campos, dando a cada de estos campos el nombre de un genio. Estos nombres de los genios, junto con sus analogías, deben ser mágicamente dibujadas por pronunciarlos correctamente. Si trabajando con un círculo bordado en un pedazo de tela, los nombres insertados en los campos deben estar o en latín o en hebreo. Yo daré detalles exactos acerca de los genios y sus analogías, usados al respecto en mi próximo 18 trabajo llamado La llave de la verdadera cábala. Un círculo bordado tiene la ventaja que puede ser fácilmente estirado y doblado nuevamente sin tener que dibujar y cargar uno nuevo cada vez que tengas que usar uno. La serpiente presentada en el centro no es solo la copia de un círculo interno, sino sobre todo, es el símbolo de la sabiduría. Además de esto, otros significados pueden ser atribuidos a este símbolo serpiente, por ejemplo la fuerza de la serpiente, el poder de la imaginación, etc. No es posible dar una completa descripción de todo esto. Hacer esto iría más lejos del objetivo de este libro. Magos budistas dibujan su mandala, poniendo sus 5 deidades en la forma de figuras o diagramas en lo alto de la emanación relevante. En ese momento, meditando acerca de cada una de las deidades cuyas influencias se le está tratando de evocar. Esta ceremonia mágica, también, es, en nuestra opinión, equivalente al dibujo de un círculo mágico, aunque ello actualmente es una genuina oración para las deidades budistas. Decir más acerca de esta materia en este libro es innecesario por el bastante material que ya ha sido publicado en la literatura oriental acerca de este tipo de prácticas mágicas en manuscritos exotéricos o secretos. Un círculo mágico puede servir para varios propósitos. Puede ser usado para evocación de seres o como protección en contra de influencias invisibles. No se necesita en todos los casos ser dibujado o colocado en el suelo. Puede ser también dibujado en el aire con un arma mágica, como la espada mágica o el bastón mágico, bajo la condición que el mago está completamente consciente de la cualidad universal de protección, etc. Si las armas mágicas no están a la mano, el círculo puede ser también descrito con el dedo o solo con la mano, siempre que éste sea hecho con el espíritu correcto, en acuerdo con Dios. Es incluso posible formar un círculo mágico por la mera imaginación de uno. El efecto de tales círculos en el plano mental o astral, indirectamente también en el mundo material, depende, en este caso, en el grado y fuerza de la imaginación. La fuerza atada a este círculo es generalmente conocida como magia magnética. Además, un círculo mágico puede ser producido por la 19 acumulación de elementos o la condensación de luz. Cuando practiques evocaciones o invocaciones de seres, es deseable dibujar dentro del centro del círculo en el cual uno está parado otro círculo más pequeño o un pentagrama con unas de sus puntas hacia arriba, el símbolo representando al hombre. Esto es entonces la simbolización del pequeño mundo, del hombre como mago genuino.
Los libros que tratan con la construcción del círculo mágico claramente establecen que durante el acto de invocación el mago no debe dejar el círculo, lo cual en su sentido mágico, nada más significa, sino que la conciencia de, o contacto con, el absoluto, y el macrocosmos, no debe ser interrumpido. Es innecesario decir que el mago, durante su operación mágica con la ayuda de un círculo mágico y con el ser permaneciendo enfrente de él, no debe pasar afuera del círculo con su cuerpo físico, a menos que él haya finalizado su experimento y haya dejado ir al ser relevante. Todo esto claramente muestra que un verdadero círculo mágico es realmente lo mejor para practicar el ceremonial mágico. El mago siempre encontrará que el círculo mágico es, en cada respecto, el símbolo más alto en su mano. Es apenas necesario mencionar cuál es el ejemplar de un círculo mágico, ya que cada mago conocerá ahora desde lo que he dicho de cómo proceder, y ahora es él quien tiene que hacer uso de las instrucciones dadas aquí. Aunque nunca deben olvidar la cosa principal, que es la orientación que necesita cuando está trabajando con el círculo mágico, solo si ha alcanzado el contacto cósmico necesario por medio de la meditación e imaginación, y la conexión personal con su Dios, él estará calificado para entrar al círculo y comenzar su trabajo dentro de este.